Excelente. Ok, hoy estamos en la lección número 3 de nuestro curso que se titula Venga tu reino, la doctrina de la escatología. El título de esta lección número 3 es La venida del rey, la venida del rey. Bueno, ya para iniciar de manera introductoria, cabe decir que esta lección que se titula La venida del rey es una lección en donde vamos a ver que la Biblia dice acerca del regreso de Cristo o su segunda venida y su relación con los eventos que conllevan la consumación de todas las cosas. Nosotros habíamos visto o habíamos definido la escatología como el estudio de las últimas cosas o la doctrina de las últimas cosas. Básicamente eso es escatología. Y dijimos que la escatología individual es el estudio de cómo los seres humanos experimentan los eventos de los últimos días. Pero en esta lección 3, em, nuestros tópicos van a estar dentro de una subcategoría diferente que es conocida como escatología general, ¿sí? No es escatología individual, sino es escatología general. Y la escatología general básicamente es el estudio de los hechos universales de juicio y salvación de Dios en los últimos días, en el escatón. Escatón, acuérdense que significa últimos días, ¿sí? Entonces, eso quiero decir de manera introductoria. Manejar bien la diferencia entre escatología individual y escatología general. Eso es muy importante. El primer punto a desarrollar en esta lección 3 es el regreso de Cristo. El regreso de Cristo. Y tenemos dos subpuntos, que es la necesidad y la manera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que decir acá en este primer punto principal de nuestra lección? Que el regreso de Jesucristo es una enseñanza central en el Nuevo Testamento y está prometido por Jesús en varias ocasiones antes de su ascensión al cielo. Él mismo ha prometido, él mismo ha hablado sobre su retorno. En sus últimos momentos, Jesús, con sus discípulos, él les aseguró que él iba a regresar, que él regresaría. Y eso se menciona muy claramente en el Monte de los Olivos, en Mateo 24, capítulo 24 y capítulo 25, y también en su discurso de despedida en el Evangelio de Juan, capítulo 14 al capítulo 17. Y es muy interesante y no debemos dejar de notar que esta promesa fue confirmada en el momento de su ascensión, cuando dos ángeles se le aparecieron a los apóstoles y les recordaron que Jesús regresaría de la misma forma en que ascendió. ¿Se acuerdan de ese pasaje, de ese texto que se encuentra en Hechos capítulo 1, versículos 10 al 11? Dice ese texto, y lo leo ahora. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Qué interesante, ¿verdad? Este texto es muy claro, muy simple de entender. Así como Cristo subió al cielo, de la misma manera Él va a regresar. Entonces, a lo largo del Nuevo Testamento, otros escritores también mencionan el regreso de Cristo. Por ejemplo, el apóstol Pablo había orado para que los tesalonicenses estuvieran preparados para este evento. En Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3. Primera de Tesalonicenses 3:3 dice, em, Primera de Tesalonicenses 3:13, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad,
delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. ¿Sí? Además, en segunda de Tesalonicenses 2:1 al 3, Pablo les asegura que no se han perdido nada relacionado con este evento, ya que algunos de ellos habían comenzado a dudar sobre la venida de Cristo. También el autor de Hebreos, él relacionó la segunda venida de Cristo con la salvación de los creyentes, indicando en Hebreos 9:28 que Cristo, habiendo sido ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá, dice, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Sí? El apóstol Pedro, también el apóstol Pedro hace referencia a este evento y él destaca que el regreso de Cristo va a ser el fin del mundo tal como lo conocemos y el comienzo de la renovación. ¿Dónde encontramos esto? En segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 4 al 10. Pueden apuntar eso y luego ir al texto. Allí Pedro habla sobre el juicio final y la destrucción de la tierra, y eso daría lugar a un nuevo cielo y una nueva tierra donde prevalecerá la justicia, ¿sí? También podemos hacer alusión a la visión apocalíptica del apóstol Juan, que ciertamente refleja también la esperanza del regreso de Jesucristo. En Apocalipsis 22:12, allí Jesús dice: He aquí vengo pronto, y mi recompensa conmigo, para dar a cada uno según sea su obra. ¿Conocen ese texto? Apocalipsis 22:12. Entonces, este regreso de Cristo es considerado como un evento trascendental para la fe cristiana. No podemos mantener nuestra fe, no podemos mantener la esperanza de nuestra fe sin la esperanza en la segunda venida de Jesucristo. Entonces, este acontecimiento representa la esperanza última de los creyentes. Los creyentes esperan ansiosos la revelación final de su Salvador, de Jesucristo. Y este regreso va a poner fin a la muerte, va a poner fin al pecado. ¿Por qué? Porque va a renovar completamente a los creyentes en cuerpo y alma y va a establecer una relación eterna con Dios y con los santos, ¿sí? En nuestro material de Tirmidh, se le cita al doctor Waters o Waters, ¿sí? Y el doctor Waters resume esta perspectiva en sus palabras, destacando que el regreso de Cristo es un hecho fundamental en las Escrituras y que los cristianos lo esperan con anhelo, lo esperan con gozo, porque en ese momento los cristianos, los creyentes serán transformados y vivirán eternamente con su Salvador y en la presencia de los ángeles. Entonces, em, el regreso de Cristo es una doctrina medular, central del cristianismo. Y es una doctrina ampliamente enseñada en el Nuevo Testamento, desde los evangelios hasta las cartas apocalípticas y el Apocalipsis. Esta enseñanza ofrece esperanza, ofrece consuelo a los creyentes, quienes esperan con fe y alegría el regreso de su Salvador para la restauración consecuente y final de todas las cosas. ¿Sí? ¿Por qué es necesario el regreso de Cristo? ¿Sí? Acá nuestro PowerPoint enfatiza que tenemos dos subpuntos. Y el primero es la necesidad, que habla de la necesidad de este retorno, de este regreso del rey. ¿Y por qué es necesario? Es necesario debido a que la obra de Dios aún no está completa. Acuérdense, aún no está completa. Y aunque muchos cristianos en países privilegiados a lo mejor no sienten la urgencia por este regreso, porque disfrutan de las bendiciones terrenales, ciertamente. Los cristianos en otras partes del mundo que sufren por su fe tienen una visión más clara
más transparente de la importancia de la segunda venida de Jesucristo. Así que la razón principal de esta necesidad es que el plan de Dios no está totalmente consumado. Esa es la razón principal. En la historia de la humanidad hemos vivido la creación, la caída, la redención en Cristo Jesús y falta la consumación final que va a venir con su regreso. En Juan capítulo 14, por ejemplo, Jesús promete que va a regresar para preparar un lugar para sus seguidores. Y el regreso de Cristo también es la consumación de su resurrección. Jesús resucitó para volver. Él no resucitó para no volver nunca más, sino que Él resucitó para volver. Y como se menciona en la Cena del Señor, los cristianos, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 11:26, anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga. Anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante considerar. Los cristianos anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga. El regreso de Jesucristo está vinculado al juicio final de los vivos y los muertos. Además, se trata de la culminación de su sacrificio de redentor. Allí culmina su obra redentora. El doctor Bodhi Baukam subraya que el regreso de Cristo es necesario para que se cumplan todas las promesas de Dios. Y se va a completar la restauración de la creación y de la humanidad categóricamente. ¿Sí? Y tenemos acá dos puntos nuevamente debajo de este subpunto que es la necesidad del regreso de Jesucristo. El primero es heredero de Abraham, el regreso de Cristo como heredero de Abraham. Eso es muy importante considerar, porque en cuanto al retorno de Cristo, es necesario que Él regrese como heredero de Abraham, porque las promesas hechas a Abraham se van a cumplir en Cristo. ¿Sí? Ojo con eso. En Génesis capítulo 15 y capítulo 17, Dios le prometió a Abraham una tierra, y sabemos que esa tierra es Canaán, y que sería padre de muchas naciones. Esta promesa, interpretada por el apóstol Pablo en Romanos capítulo 4, versículo 13, Romanos capítulo 4, versículo 13, que dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. ¿Sí? Esta promesa entonces, interpretada por el apóstol Pablo en este texto que acabo de leer, se extiende a toda la creación, a toda la creación. Además, en Génesis capítulo 22, 17 al 18, allí Dios confirma que en la simiente de Abraham van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y la simiente mencionada en estos versículos 17 y 18 del capítulo 22 de Génesis se refiere a Isaac, y Isaac prefigura a Cristo. Jesús es el descendiente de Abraham en quien se van a cumplir las promesas de la posesión de la tierra y la bendición a todas las naciones. Entonces, para que se cumplan estas promesas, es necesario que Jesús regrese, ya que debe tomar posesión de la tierra prometida, que es toda la creación, ¿sí? Y reinar, no solamente poseer, sino reinar sobre todas las naciones, sobre toda la creación. Así que el regreso de Cristo es crucial para la consumación de estas promesas y para que Jesús gobierne el mundo que ha conquistado. Porque acuérdense que Jesús no solamente vino a liberar a los cautivos, a salvar a las personas, sino también a redimir toda la creación. Por eso es importante que Cristo regrese como heredero de Abraham. Pero también es importante que Cristo regrese como heredero de David, ¿sí? En Isaías, capítulo 9 versículo 7 y segunda de Samuel, capítulo 7 versículos 16, allí se promete que un descendiente de David va a gobernar para siempre. Este reino no se restauró durante el ministerio terrenal de Jesús, ni su trono es terrenal en el presente, ¿sí?
En el presente, Jesús no tiene un trono terrenal, pero, pero Jesús ya reina en el cielo con toda autoridad. Como decía R.C. Sproul, Él está sentado en el puesto político más elevado, ¿sí? Él está sentado reinando, Él gobierna, Él reina. No estamos diciendo que Él no reina, estamos diciendo que su trono no es terrenal, pero que efectivamente Él está reinando con toda autoridad. Y eso se menciona en Mateo capítulo 28, versículo 18. Se menciona en Efesios capítulo 1, versículos 20 al 22 y en otros pasajes en el Nuevo Testamento. Pero para cumplir las promesas hechas a David, Jesús debe regresar a la tierra. Debe restablecer el trono de David en Israel y gobernar toda la tierra. ¿Sí? En Lucas capítulo 1, 32 al 33, el ángel allí le dijo a María que Jesús reinaría sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin, no tendrá fin. Entonces, este reinado se va a cumplir en su retorno, en su regreso, cuando Jesús se siente en su trono de gloria en la tierra como se describe en Mateo 25. Así que en este pasaje, Jesús promete juzgar a las naciones cuando regrese en su gloria. ¿Sí? Él evidentemente vendrá para tomar posesión y para reinar sobre toda la creación. Así que es importante entender que el regreso de Jesucristo es la esperanza cristiana de un reino terrenal en el cual Él reinará como rey. Y este reino es representado en la visión de la Nueva Jerusalén que se presenta allí en Apocalipsis 21 y 22. Y también se refleja en las profecías de Jeremías sobre la restauración de Jerusalén y los reyes davídicos, por ejemplo, en Jeremías 3:17, Jeremías 17:25, Jeremías 33, versículos 17 al 22. Así que el regreso de Cristo no es solo un acto de juicio, no se reduce solamente a un acto de juicio, sino también de restauración, donde Él va a reinar eternamente sobre todas las naciones y Él va a restablecer el orden en la creación. ¿Sí? Entonces, este retorno es la culminación de su sacrificio redentor y la consumación de la historia, porque se establece su reino eterno y este reino trae la restauración final a la creación. Los cristianos evidentemente debemos esperar con fe, debemos esperar con esperanza este retorno glorioso de nuestro Señor que se refleja en las Escrituras y en la visión apocalíptica también. ¿Sí? Ahora, esa es la necesidad. Todo lo que estoy diciendo hasta ahora es el por qué es necesario que Cristo regrese. Y es necesario que regrese como heredero de Abraham y como heredero de David. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la manera? La manera en que este rey glorioso retornará a este mundo. ¿Cuál es la manera? ¿Cómo se dará? Eso es muy importante considerar también. Y tenemos acá personal, física, visible y triunfante. ¿Sí? Em, el regreso de Jesús, como ya había dicho, y ustedes bien lo saben, es un tema central en la enseñanza cristiana. Y según la palabra de Dios, su retorno tendrá cuatro características claves. Será personal, físico, visible y triunfante. ¿Por qué va a ser personal? Porque Él mismo vendrá a completar su obra. Él va a venir de forma personal, va a venir a completar su obra. Y no se trata de un regreso simbólico, no se trata de un regreso metafórico, bajo ninguna circunstancia, porque en Hechos capítulo 1, versículos 11, los ángeles aseguran a los apóstoles, ese texto que ya había leído, que Jesús va a volver de la misma forma en que Él ascendió al cielo. Y los apóstoles, evidentemente, al ser testigos de su ascensión, recibieron la promesa de un regreso físico y personal de Jesucristo para consumar el reino de Dios acá en la tierra.
Es más, en la carta del apóstol Pablo, como por ejemplo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 23, y Filipenses capítulo 3, versículo 21, 1 Corintios 15, 23. Voy a buscar el texto y les leo. 15, 23. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 23. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo es las primicias, luego los que son en Cristo en su venida. Evidentemente está hablando allí de la venida de Cristo. Filipenses 3:21. También voy a buscar el texto y les leo. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual pueda también sujetar a sí mismo todas las cosas. Dice, nuestra ciudadanía en el versículo 20 está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. O sea, que del cielo va a venir, ¿sí? Del cielo va a volver. Se hace referencia acá a la conexión entre el regreso personal de Cristo y la resurrección de los creyentes, tanto en 1 Corintios 15, 23 y Filipenses 3:21. Y se confirma entonces que Jesús va a regresar para completar su obra en la humanidad. Por eso va a ser un regreso personal. También será físico, porque Jesús en su naturaleza humana va a regresar con un cuerpo físico glorificado. Y este aspecto es fundamental para el cumplimiento de las promesas hechas tanto a Abraham como a David. En Hechos capítulo 3, versículo 21, el texto dice lo siguiente: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. El autor de Hechos, acuérdense que es Lucas. ¿Qué es lo que subraya Lucas acá? Subraya que Jesús debe regresar en su humanidad para completar su obra profética. Su regreso no va a ser solo en su divinidad, sino también en su humanidad. Y los apóstoles le vieron a él ascender en su cuerpo y se les prometió que los que lo verían a él regresar de la misma forma, ¿sí? De la misma forma. Así que Jesús va a aparecer en su cuerpo glorificado tal como lo hizo después de su resurrección. Por eso, va a ser personal, físico y consecuentemente visible. Jesús en su regreso va a ser visto por todos. Y tenemos pasajes como Apocalipsis 1:7, Mateo 24, 27 al 30, que nos enseñan que todo ojo verá a Jesús cuando regrese. No va a ser un regreso secreto, no va a ser un regreso invisible, todo lo contrario, todo lo contrario. Su gloria será tan manifiesta que todos los seres humanos serán testigos de su aparición. Todos, 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 en absoluto. En 1 Juan capítulo 3, versículo 2, allí el apóstol dice que cuando Jesús se manifieste, le veremos tal como Él es. Así que este regreso va a ser visible, será tan evidente como el relámpago que se extiende de un extremo a otro en el cielo. Será tan evidente, ¿sí? Entonces va a ser personal, físico, visible y también triunfante. Así durante su primera venida, Jesús pareció ser un hombre humilde. Vino como un hombre humilde porque él se humilló. Aparentemente, de las perspectivas de otras personas, fue un hombre derrotado en la cruz, aunque todos quedaron sorprendidos, ¿verdad? Enmudecidos en su resurrección. Él no va a volver como un cordero para ser sacrificado, sino su retorno será completamente diferente. Él va a volver con poder, va a volver en gran gloria y será acompañado por un ejército celestial.
Apocalipsis capítulo 19 11 al 16. Allí se describe a Jesús montando un caballo blanco, coronado y portando un cetro de hierro. ¿Y eso qué simboliza? Su victoria, simboliza su autoridad para gobernar las naciones. Así que el regreso de Jesús será la culminación de su victoria final sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el mal. Y Filipenses 2 9 al 11 describe cómo al final toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Así que, en resumen a esto, el regreso de Jesús será un evento personal, físico, visible y triunfante. Y como creyentes, nuestra esperanza radica en este retorno, ¿sí? Porque Él va a traer consigo la perfección de la creación y el establecimiento pleno del reino de Dios, ¿sí? Bueno, acá cerramos este primer punto que es el regreso de Cristo. Em, ¿No hay preguntas hasta acá? Vayamos al segundo punto, las señales de los tiempos, ¿sí? Y tenemos tres puntos que se dividen debajo de este punto principal, que es el misterio divino, eh, precursores significativos y estrategias interpretativas. Bueno, aquí se presenta un enfoque teológico que se divide en estas tres partes que les acabo de mencionar. ¿Por qué misterio divino? Porque el tiempo del regreso de Cristo es un misterio divino, ¿sí? Por eso misterio divino. En Mateo capítulo 24, versículo 3, los discípulos le preguntan a Jesús, ¿cuándo sucederán los eventos del fin del mundo y su segunda venida? ¿Conocen ese pasaje? Y Jesús le responde que la fecha es un misterio divino. Y ni él ni los ángeles saben cuándo va a pasar esto, cuándo ocurrirá. Y este misterio es reforzado en Mateo 24:36, donde Jesús indica que solo el Padre conoce el momento exacto. Solo el Padre conoce el momento exacto. Entonces, a lo largo de las escrituras, se enfatiza que nadie más puede predecir el regreso de Cristo. Si alguna vez escuchan a alguien tratando de dar fecha y año del retorno de Cristo, esa persona es un charlatán, ¿sí? Nadie puede predecir, ni el propio Jesús se atrevió a dar fecha y año de su regreso. Así que por eso lo estamos taxonomizando o categorizando dentro del misterio divino, ¿ok? El segundo subpunto es precursores significativos, ¿sí? Porque hay ciertos precursores significativos del regreso de Cristo. Aunque ciertamente, como dijimos recién, no podemos conocer el momento exacto del regreso de Cristo y no podemos decir Jesús va a volver el 8 de mayo del 2035. No podemos decir tal cosa, ¿sí? No podemos decir eso. No sabemos el momento exacto de Cristo, del retorno de Cristo. Pero las escrituras sí mencionan algunos precursores y estos precursores no son absolutos. Ojo con eso. No son precursores absolutos, ya que las profecías son condicionales, pero nos dan ciertas pautas de lo que debemos esperar. Y acá se destacan tres precursores importantes. Y acá está en el PowerPoint. Oposición demoníaca. ¿Por qué demoníaca? Esto está aludiendo a un periodo de gran oposición por parte de Satanás y sus demonios que va a preceder al regreso de Cristo. En este caso, em, esto se va a caracterizar
por engaños, falsos milagros, algo que ya aparece en la palabra del Señor en Apocalipsis 7:14, Mateo 24:24, ¿sí? Es algo que nosotros ya sabemos, estamos avisados de estas cuestiones. Por ejemplo, Apocalipsis 7:14 dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Bueno, esto es un texto que nuestro material pone como referencia, que también puede ser un texto aplicado a eventos ya pasados, como la destrucción de Jerusalén, por ejemplo, en el año 70. Pero es un tema que se debate a partir del acercamiento hermenéutico que uno tiene a la hora de entender los textos apocalípticos. También tenemos la oposición humana. ¿Por qué oposición humana? Porque los seres humanos también se alinearán con las fuerzas demoníacas. En Apocalipsis capítulo 13, las bestias representan figuras humanas que influencian gobiernos, que influencian sociedades. Y el hombre de iniquidad que se menciona en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 también simboliza una rebelión contra Dios. O sea que no solamente eh, dentro de estos precursores significativos está la oposición demoníaca, sino también está la oposición humana. Y también tenemos el evangelismo mundial. ¿Sí? Jesús profetizó que el evangelio se va a predicar a todas las naciones. Eso se menciona en Mateo 24:14, Mateo 28:19 al 20. A pesar de la oposición, el reino de Dios se ramifica. A pesar de la oposición, el reino de Dios avanza proclamando el evangelio y también, en consecuencia, muchas personas vienen a Cristo, se convierten a Cristo, lo que también se ve en las visiones de Juan en Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9. ¿Sí? Esto dentro de los precursores significativos. Oposición demoníaca, oposición humana y evangelismo mundial. Y también tenemos las estrategias interpretativas. ¿Sí? Bueno, ¿cómo interpretamos estos precursores? Evidentemente, hay diferencias, ¿sí? Los cristianos pueden interpretar estos precursores de maneras diferentes y se presentan cuatro enfoques principales. Por ejemplo, está el preterismo versus futurismo. No voy a profundizar mucho en esto. Ustedes tienen que leer sus materiales para tener un panorama más profundo de esta parte, ¿sí? El preterismo sugiere que los precursores ya ocurrieron en el pasado, como les mencioné justamente al leer ese texto de Apocalipsis 7. Mientras que el futurismo sostiene que aún no han sucedido y que van a ocurrir en el futuro. También tenemos el historicismo versus el idealismo. El historicismo, por ejemplo, conecta a los precursores con eventos históricos específicos, como la creencia durante la Reforma de que el Papa representaba al anticristo, por ejemplo. Mientras que el idealismo ve estos eventos como principios abstractos, como la oposición general a Cristo y la falsedad. ¿Sí? Así que en resumen, el regreso de Cristo es un misterio que no puede ser predicho por nadie, pero las Escrituras nos ofrecen señales y precursores para guiarnos en la espera del cumplimiento de las promesas de Dios. Es cierto, las interpretaciones varían según la perspectiva de cada teólogo, pero el llamado es estar preparados, estar vigilantes, confiando en que el plan de Dios se va a cumplir en su debido tiempo. Sí, ese es el llamado. ¿Ok? Y luego nuestro tercer y último punto principal es el milenio, el tan controvertido milenio. ¿Sí? Vas a decir milenio, ¿qué significa? ¿Cómo podemos definir? Bueno, el término milenio literalmente se refiere a un periodo de 1000 años. Pero cuando hablamos del milenio, tenemos en mente el periodo escatológico del reino de Cristo mencionado en Apocalipsis capítulo 20, versículos 2 al 7. ¿Sí? Específicamente es un periodo escatológico. ¿Sí? Y algunas escuelas te dirán que literalmente 1000 años, otros te dirán, específicamente desde nuestra escuela reformada escatológica, diríamos que es un periodo que no
significa literalmente 1000 años, sino que representa un periodo que puede ser más de 1000 años, 2000 años, 3000 años, ¿sí? Es una numerología bíblica simbólica que alude a un periodo escatológico del reino de Dios, ¿sí? Bueno, este texto de Apocalipsis 22 al 7 es el único lugar en la Escritura donde se dice que este periodo dura 1000 años. Pero como les mencioné recién, muchos intérpretes creen que el milenio es también mencionado en otros pasajes, especialmente en predicciones del Antiguo Testamento de un periodo largo de prosperidad para Israel. Bueno, en cuanto a la línea de tiempo de la escatología, todos los evangélicos creemos que Cristo reina actualmente desde el cielo. Creo que nadie se atrevería, al menos en un sentido mayoritario, se atrevería a negar que Cristo realmente está reinando desde el cielo. Todos creemos que Jesús volverá antes de que el reino de Dios en la tierra sea consumado. En este sentido, todos mantenemos alguna forma de escatología de la inauguración. ¿Qué es la inauguración? Es la idea de que el reino escatológico de Dios ya comenzó, ya fue inaugurado en Cristo, pero que todavía no ha llegado a su plenitud. Pero a pesar de que nuestro acuerdo general acerca de la naturaleza de la inauguración del reino de Dios, muchas veces estamos en desacuerdo acerca del lugar, ¿sí? Del lugar del milenio en la línea de tiempo escatológico, ¿sí? Allí hay muchos desacuerdos. De hecho, este tipo de desacuerdo ha caracterizado a la iglesia de los primeros siglos. Por ejemplo, vamos a traer a colación a Justino Mártir. Justino Mártir, quien vivió aproximadamente los años 100 al 165 DC, él escribió en su diálogo con Trifón, en el capítulo 80, lo siguiente: yo y otros estamos seguros que habrá una resurrección de los muertos y 1000 años en Jerusalén, que será construida, adornada y engrandecida. ¿Qué es lo que defiende acá Justino Mártir? Defiende el punto de vista de que Jesús va a regresar antes del milenio. Pero en otra parte del mismo capítulo, él escribe lo siguiente: yo y otros somos de esta opinión, pero muchos que pertenecen a la pura fe y que son verdaderos cristianos, piensan de otra forma. ¿Sí? ¿Esto qué nos enseña? Que no había un consenso sobre esto, que había variedad de opiniones acerca del tiempo y de los detalles del milenio ya dentro del cristianismo primitivo. ¿Sí? Y hasta el día de hoy no hay acuerdo del lugar del milenio y de la característica de ese milenio dentro del tiempo escatológico del plan de Dios. Entonces, el desacuerdo radica en el hecho de que ninguna escuela escatológica es absoluta. Por eso hay desacuerdos, porque ninguna escuela escatológica es absoluta en cuanto a su interpretación, y podemos decir que una de ellas tiene grados más cercanos o próximos a la revelación bíblica. Si yo, por ejemplo, soy amilenial, yo estoy convencido de que mi postura, en términos de grados, es la más próxima a la revelación. Un dispensacionalista dirá eso en cuanto a su postura. La mía es la más próxima, ¿sí? Pero lo que enfatizamos acá con claridad es que ninguna de estas escuelas son absolutas. Por eso es que tenemos cuatro sistemas escatológicos principales, ¿sí? Cuatro puntos de vista principales sobre el milenio. Y el primero es el premilenialismo histórico, que cree que Cristo va a volver antes de que comience el milenio y va a reinar físicamente en la tierra. Habrá una gran tribulación antes de su regreso y los no creyentes no serán resucitados hasta el final del milenio, ¿sí? Luego tenemos el premilenialismo dispensacional o dispensacionalista, que básicamente es similar al premilenialismo histórico, pero con la distinción de que la iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación. El enfoque está
en el trato especial que Dios tiene con Israel durante el milenio, cumpliendo sus promesas a la nación judía. Sí, es como un paréntesis. Y una de las mayores problemáticas de esta postura es que Dios tiene dos pueblos, pero eso no se sostiene. Dios tiene un solo pueblo. No es Israel y la iglesia, sino que es la Israel espiritual. Es el pueblo de Dios, es la iglesia, que desde un comienzo estuvo allí. También está el postmilenialismo, que afirma que Cristo va a volver después del milenio, que es un periodo de éxito creciente para el evangelio en la tierra, donde el reino de Dios va a triunfar antes del retorno de Cristo. ¿Sí? Es, mm, es atrayente esta postura, muy atrayente, y tuvo mucha relevancia en ciertos en contextos históricos, especialmente con los puritanos, pero eh, claramente el reino de Dios no se va a consumar antes de que venga el rey, sino se va a consumar con la venida del rey. Ahí está una de las mayores problemáticas del postmilenialismo. Y también está el amilenialismo, que es la postura mayoritaria dentro de la vertiente reformada, que sostiene que no hay un periodo literal, ¿sí? Esa es nuestra postura como reformados en este caso. Quiero aclarar antes de continuar con esta explicación del amilenialismo que también el postmilenialismo es una postura dentro de la vertiente reformada. Así que dentro de la vertiente reformada está el postmilenialismo y el amilenialismo. En lo que respecta al amilenialismo, se sostiene que no hay un periodo literal de 1000 años. Y en lugar de eso, el milenio se ve como el periodo entre la ascensión de Jesucristo y su regreso, donde Cristo reina desde el cielo de manera espiritual. Y este punto de vista no sostiene una mejora constante en el mundo como el postmilenialismo, por ejemplo, sino que la historia va a seguir su curso en donde, de tal manera que el mal y el bien estén vigentes paralelamente hasta el retorno del rey. Pero sin que el mal en el mundo impida la ramificación y crecimiento del reino de Dios acá, en este mundo que aún experimenta el quebranto del pecado. ¿Sí? Entonces, eso es lo que sostiene el amilenialismo, a diferencia del postmilenialismo. Que el evangelismo llegará, eso sostiene el postmilenialismo, que el evangelismo llegará a un punto de éxito total en que va a erradicar el mal y va a establecer el reino. Le va a colocar la alfombra roja al rey para que el rey pueda volver ya con el reino establecido. Pero el amilenialismo sostiene que el evangelio evidentemente va a triunfar en el sentido de que Dios, que el Señor atraerá a sus ovejas efectivamente a él, pero que ese reino no se va a establecer ni se va a consumar hasta que el rey regrese en su segunda venida. ¿Sí? Entonces, estas son las cuatro escuelas principales de escatología: premilenialismo histórico, premilenialismo dispensacionalista, postmilenialismo y amilenialismo. ¿Sí? Entonces, a pesar de las diferencias, hay un consenso. ¿Sí? Estamos diciendo recién que no, ninguna de estas escuelas son absolutas, que hay diferencias. Pero yo quiero enfatizar un consenso aquí, que a pesar de las diferencias, hay un consenso entre las diversas perspectivas escatológicas, especialmente la noción de la escatología de la inauguración. Ya, pero todavía no. Esa tensión, ¿sí? Que reconoce que el reino de Dios ya ha comenzado con la venida de Cristo, pero que aún no se ha consumado. Así que el debate sobre el tema del milenio refleja una rica diversidad dentro de la cristiandad o del cristianismo, pero lo importante, realmente importante, es que todos estos sistemas comparten creencias fundamentales sobre la segunda venida de Cristo. Por ejemplo, la resurrección de los muertos, el juicio final, la creación del nuevo cielo y nueva tierra, y las diferencias deben abordarse con humildad, respeto mutuo, reconociendo que todos los puntos de vista son sostenidos por cristianos evangélicos fieles. ¿Sí? Así que, en conclusión,
aquí tenemos en el PowerPoint nuestra conclusión a la luz de nuestro material de Tirmi. Y esto para concluir, y lo voy a leer. En muchos puntos de la historia de la Iglesia, las diferencias sobre la escatología han llevado a contiendas y divisiones. Y esto es verdad el día de hoy tal como ha sido antes. Pero cuando llegamos a los sistemas escatológicos que hemos mencionado en esta lección, deberíamos resistir la división. Después de todo, y esto lo puse acá en amarillo porque es lo más importante que debemos rescatar. Después de todo, a pesar de las diferencias, esto llevó a contiendas y divisiones, si miramos la historia. Eso es así. Pero después de todo, todos los evangélicos confiesan que Jesús resucitó de los muertos y que ascendió al cielo. Todos estamos de acuerdo de que Él reina ahora desde el cielo. Todos creemos que Él regresará visible y corporalmente para continuar el reino de Dios en la tierra y que a través de Él todas las promesas de Dios se van a cumplir. Y ponemos nuestra esperanza en el hecho de que después del milenio, Él traerá los cielos nuevos y tierra nueva en el estado final. Y luego concluye aquí diciendo, nuestro desacuerdo languidece, o sea, no es nada en comparación con las cosas que tenemos en común y nuestro compañerismo debería reflejar eso. Eso es fundamental. En escatología hay mucho desacuerdo, muchas diferencias. Sí, es cierto. Estamos hablando de diferentes escuelas interpretativas. No son escuelas absolutas, pero hay muchas diferencias. Pero los puntos en común, el consenso, es mucho más grande que las diferencias que tenemos y mucho más importante, categóricamente. Así que eso debería entablar un compañerismo en medio de la diversidad de interpretación existente en lo que respecta a la escatología. Eso es muy importante tener en cuenta siempre y en todo momento. Entonces, llegamos hasta aquí y quisiera, como es ya de costumbre, cederles el espacio para que puedan activar sus micrófonos y hacer preguntas, dar opiniones. En caso contrario, ya para ir cerrando entonces con